dado una ecuación diferencial, tendremos que distinguir de qué tipo de ecuación diferencial se trata. Y después de identificar qué ecuación es, mirar cuál es el método que nos permite resolverla. Para ello, veamos cuáles son las distintas formas en que se nos puede presentar una ecuación diferencial de primer orden. La primera es la forma general y tiene esta expresión. Es decir, es una ecuación que está igualada a 0 y que depende de y su primera derivada y la variable independiente, que en este caso es x. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer ejemplo, noten que esta ecuación está igualada a 0 y aquí interviene y, la variable dependiente y, su derivada y bueno, en este caso la variable independiente es x. En el segundo caso, aquí aparece la derivada de y aparece una función que depende de la variable x. Y en el tercer caso, la variable dependiente, en este caso la función es q y la variable independiente es t. Y aquí, bueno, k es una constante y está igualada a 0. Estos tres ejemplos son de ecuaciones de primer orden que están escritas en su forma general. Otra forma en que se puede escribir una ecuación diferencial de orden 1 es en su forma normal. En este caso, la derivada está despejada. Y al otro lado de la igualdad habrán funciones o una función que dependa tanto de la variable x como de la variable dependiente y. Por ejemplo, en el primer caso, noten que está despejada la derivada de y con respecto a x. Y al otro lado de la igualdad hay una función que depende tanto de la variable independiente x como de la variable y. En el segundo caso, lo mismo, aquí aparece una función exponencial que depende tanto de x como de y, puede depender de las dos variables. Y en el tercer caso, como no siempre, a veces se usan otras variables que no sean x y y, aquí se está usando la variable independiente r y la variable dependiente o la función en este caso es s. Aquí tenemos la derivada igual y al otro lado una función que puede depender de las dos variables o puede depender solamente de una de las de x o de y. En este caso, en la c depende al otro lado, la función depende solo de la variable s. Aquí k es una constante. Y el último caso es cuando las ecuaciones diferenciales de orden 1 están escritas en su forma diferencial. Y es decir, tienen esta forma. Una función que depende tanto de x como de y, o de x solamente, o de y. Y multiplicada aquí por el diferencial de x más otra función que puede depender tanto de x como de y, multiplicada por el diferencial de y igualada a 0. Por ejemplo, en el primer caso, miren, tenemos una función que puede depender tanto de x como de y, o puede depender solo, en este caso, miren que esta función solo depende de y, cosecante de y por el diferencial de x más, aquí hay otra función que puede depender tanto de x como de y, bueno, aquí solo depende de x, secante cuadrado de x por el diferencial de y igual a 0, y en el segundo caso igual, una función que es esta, Euler a la y más 1, toda elevado al cuadrado por Euler a la menos y, esta sería m de x, y, por, bueno, aquí es diferencial de, aquí me equivoqué, aquí es diferencial de x, más aquí otra función que puede depender de x y de y, multiplicada por de y, igual a 0. Estas son ecuaciones diferenciales de orden 1, escritas en su forma diferencial. Y bien, esas son las tres formas en que se nos puede presentar una ecuación diferencial de primer orden.